¿Se imaginan un libro para niños? Uno que fue premiado y celebrado en todo el mundo, que de repente se convierte en el centro de una controversia que divide a todo un país. Bueno, pues esa es la increíble historia de Cocorí, un cuento costarricense que pasó de ser un tesoro nacional a una verdadera papa caliente cultural. Miren, esta es la portada de la primera edición. A primera vista, parece la historia súper inocente de un niño y una rosa, ¿verdad? Pero en realidad esconde un relato mucho más complejo que, sin querer, terminó reflejando las tensiones de una sociedad en plena evolución. Vamos a desentrañar el porqué. Ok, para entender todo este lío, primero hay que ponerse en contexto. Durante décadas, Cocorí no fue un libro cualquiera. Fue un verdadero clásico, una obra querida en Costa Rica y reconocida en muchísimas partes del mundo. Es que su éxito fue inmediato y de verdad masivo. No se quedó solo en Costa Rica, ¿qué va? Ganó premios muy importantes, se tradujo a más de 10 idiomas, se hicieron obras de teatro basadas en él en Europa, en América Latina, hasta la UNESCO apoyó una edición en braille. Vamos, que Cocorí fue una de las joyas culturales de Costa Rica. Pero, a ver, ¿de qué trata la historia? En el fondo, es un cuento filosófico muy encantador sobre esas grandes preguntas de la vida que todos nos hacemos, pero vistas a través de los ojos curiosos de un niño. La idea es bien sencilla, pero tiene su miga. Todo empieza cuando Cocorí, un niño que vive en el Caribe, conoce a una niña rubia que baja de un barco y queda maravillado. Ella le regala una rosa, perfecta, hermosa, pero al día siguiente la rosa se marchita. Y esa pequeña tragedia es el motor que lo impulsa a una aventura para responder una pregunta universal. Oye, ¿por qué lo más bonito dura tan poquito? Y claro, en esta aventura no va solo. Lo acompañan dos personajes geniales, Doña Modorra, una tortuga viejita y muy sabia, y el mono Tití, que es súper juguetón. Juntos se meten en la selva, se topan con caimanes y serpientes, es un viaje por fuera, pero también un viaje muy profundo por dentro. Al final, Cocorí encuentra la respuesta gracias a un personaje conocido como el Negro Cantor. Y la lección que aprende es, wow, es muy bonita. Le enseña que no importa tanto cuánto dura la vida, sino la belleza y la alegría que uno le da a los demás en ese tiempo. Un mensaje súper conmovedor que por supuesto le llegó a lectores en todo el planeta. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Porque pasamos de este cuento filosófico tan querido a una pieza central de un debate nacional súper intenso sobre identidad, racismo y representación. Resulta que a finales del siglo XX empezó a sonar muy fuerte una nueva forma de leer el libro. Activistas y académicos como el escritor Quincy Duncan dijeron, ojo, que el lenguaje de este libro promueve estereotipos racistas. Y esto no salió de la nada, claro, surgió en un país con una relación compleja con su población afrodescendiente. La campaña se puso tan seria que por un tiempo sacaron a Cocorí de la lista de lecturas obligatorias en las escuelas. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Bueno, la clave está en el lenguaje. Por un lado, a Cocorí se le llama negrito unas 40 veces, pero casi nunca niño. En cambio, a la niña siempre se le dice niña, nunca blanquita. Mientras a Cocorí se le describe como tiznado y se le llega a comparar con un monito, a la niña se la describe con puras metáforas poéticas, asociándola al sol, a la miel. Esta diferencia tan marcada es el corazón de la crítica. Obviamente, había otra cara de la moneda. Muchísima gente defendía el libro a capa y espada. Para ellos, lo importante era el personaje de Cocorí, un héroe noble, valiente, de buen corazón. Decían que sus virtudes eran mucho más grandes que cualquier polémica sobre el lenguaje, y que era un personaje totalmente positivo y entrañable. Pero la perspectiva crítica era igual de firme. Quincy Duncan, por ejemplo, sostenía que ese lenguaje no es para nada inofensivo. Para él, el texto esconde una agresión psicológica que hace que el propio Cocorí sienta vergüenza de su color y hasta huya asustado. Un mensaje que, según ellos, es muy perjudicial para cualquier niño que lo lea. Entonces, con estas acusaciones tan serias sobre la mesa, ¿cómo se defendió el libro? Bueno, los defensores de Cocorí tenían varios argumentos, que se centraban sobre todo en el contexto de la época y en quién era el autor. Su principal argumento era, el libro es de 1947, no se puede juzgar con los ojos y los estándares de hoy. Además, recordaban que el autor, Joaquín Gutiérrez, era un conocido militante de izquierda, comprometido con la justicia social, así que era poco probable que tuviera intenciones racistas. Al final se llegó a una solución intermedia.
El libro volvió a las escuelas, pero con una nueva condición. Los profesores debían enseñarlo discutiendo su contexto histórico y social. Y aquí llegamos al punto más interesante. La cuestión ya no es si el libro es bueno o malo. La propia controversia es lo que lo hace tan relevante hoy en día, porque nos obliga a todos a pensar en temas mucho más grandes: el arte, la sociedad y cómo las historias cambian de significado con el paso del tiempo. Hay un concepto académico que lo explica perfecto: plurisignificación. Suena un poco enredado, pero la idea es sencilla. Un texto no significa una sola cosa para siempre. Su interpretación cambia según la persona que lo lee, la época y el contexto social. Y Cocorí, bueno, es el ejemplo de manual de esto. Piénsenlo de esta forma. El Cocorí que leía un niño en 1950 no es el mismo libro que leemos en 2020. A medida que como sociedad nos volvemos más conscientes de temas como el racismo, empezamos a leer los textos del pasado con otros ojos, encontrando significados y problemas que antes simplemente pasaban desapercibidos. Al final, toda la historia de Cocorí nos deja con una pregunta fundamental, y que no tiene una respuesta fácil, ¿eh? ¿Qué hacemos con el arte del pasado que hoy choca con nuestra forma de ver el mundo? ¿Lo preservamos tal cual como un producto de su tiempo o lo juzgamos con los valores que tenemos hoy? Encontrar la respuesta a eso sigue siendo uno de los debates culturales más importantes de nuestra época.